En el siguiente video hablaré acerca de los órganos linfoides o también llamados órganos linfáticos, los cuales junto con la linfa, los vasos linfáticos y el tejido linfático forman parte de los componentes del sistema linfático, pero en esta ocasión solo hablaré de dichos órganos. Antes de comenzar con el tema es importante conocer acerca del sistema linfático, que consiste en vasos especializados denominados linfáticos que drenan el líquido de los tejidos y ganglios linfáticos interpuesto a lo largo de los vasos. El sistema linfático tiene tres funciones principales. La primera de ellas es la recuperación de líquidos. El líquido se filtra de manera continua de los capilares sanguíneos en los espacios tisulares. Un individuo moriría en cuestión de horas a causa de insuficiencia circulatoria si esta agua y estas proteínas no regresan a la circulación sanguínea. La segunda función es la inmunidad. Recoge células que no pertenecen al cuerpo y sustancias químicas de los tejidos cuando éstas detectan algo que puede ser dañino, activan una respuesta inmunitaria protectora. Y finalmente la absorción de lípidos. Vasos quilíferos absorben lípidos dietéticos que no son absorbidos por los capilares sanguíneos. Estos vasos son una estructura que se encuentra dentro de las vellosidades intestinales, cuya función es absorber el producto de la digestión de los alimentos, es decir, el quilo que llega a la mucosa intestinal. Los componentes del sistema linfático son la linfa, los vasos linfáticos, el tejido linfático y los órganos linfáticos. Los órganos linfoides o linfáticos son sitios anatómicos bien definidos y, al menos de manera parcial, cápsulas de tejido conjuntivo. Se clasifican en primarios, secundarios, que a la vez se clasifican en encapsulados, parcialmente encapsulados y no encapsulados, y terciarios. Los órganos linfáticos primarios, también denominados órganos linfáticos generadores o centrales, incluyen la médula ósea y el timo. La importancia de estos órganos es debido al papel que juegan en la maduración de los linfocitos B y T, ya que maduran parcialmente en la médula ósea, entran en la circulación, migran al vaso donde completan su maduración, después pueblan los órganos linfáticos secundarios, los linfocitos T maduran completamente en el timo, después entran en la circulación y migran a los órganos linfáticos secundarios. Dos importantes funciones compartidas por los órganos generadores son proporcionar factores de crecimiento y otras señales moleculares necesarias para la maduración del linfocito y presentar antígenos propios para la selección de linfocitos en proceso de maduración. La médula ósea es el lugar de generación de las células sanguíneas circulantes maduras, como los eritrocitos, los granulocitos y los monocitos, y el lugar donde tiene lugar la maduración del linfocito B. La hematopoiesis consiste en la generación de todas las células sanguíneas. Ocurre al principio durante el desarrollo fetal en los islotes sanguíneos del saco vitelino y en el mesénquima paraórtico. Después se desplaza al hígado entre el tercer y el cuarto mes de gestación y finalmente pasa a la médula ósea. En el nacimiento, la hematopoiesis tiene lugar en el hueso de todo el esqueleto, pero cada vez se restringe más a la médula ósea de los huesos planos. Y en la pubertad, la hematopoiesis se produce sobre todo en el esternón, las vértebras, los huesos ilíacos y las costillas. Cuando la médula ósea se daña o hay una demanda excepcional de producción de células sanguíneas nuevas, el hígado y el vaso se convierten a veces en zonas de hematopoiesis extramedular. Los eritrocitos, los granulocitos, los monocitos, las células dendríticas, los mastocitos, las plaquetas, los linfocitos B, T y las células linfoides innatas se originan todos de una célula madre hematopoyética común en la médula ósea. Las células madre hematopoyéticas son multipotentes, lo que significa que una sola puede generar todos los diferentes tipos de células sanguíneas maduras. Las células madre hematopoyéticas se autorrenuevan porque cada vez que se dividen, al menos una célula hija mantiene las propiedades de la célula troncal y la otra puede diferenciarse a lo largo de una línea particular, lo que se denomina división asimétrica. La proliferación y maduración de las células precursoras en la médula ósea está estimulada por citocinas. Muchas de estas citocinas se denominan factores estimuladores de colonias porque se detectaron en un principio por su capacidad de estimular el crecimiento y el desarrollo de varias colonias leucocíticas o eritroides de células medulares. Las citocinas hematopoyéticas las producen las células estromales y los macrófagos en la médula ósea, lo que proporciona el ambiente local para la hematopoiesis. También las producen los linfocitos T estimulados por el antígeno, los macrófagos activados por citocinas o microbios. Esto proporciona un mecanismo para el aumento de la producción de leucocitos cuando es necesario para las reacciones inmunitarias e inflamatorias y para el restablecimiento de los leucocitos que pueden haberse consumido durante estas reacciones.
Las células plasmáticas secretoras de anticuerpos. Estas células se generan en los órganos linfáticos secundarios como consecuencia del estímulo de los linfocitos B por antígenos y linfocitos T cooperadores. Después migran a la médula ósea. Además, algunos linfocitos T de memoria de vida larga también migran a la médula ósea y residen allí. El timo es el lugar de maduración del linfocito T. Es un órgano bilobulado situado en la región anterior del mediastino que involuciona después de la pubertad, de modo que no es detectable en los adultos. El timo presenta la siguiente anatomía. Cada lóbulo se divide en múltiples lobillos por medio de tabiques fibrosos. Cada lobulillo consta de una corteza externa y una médula interna. La corteza contiene un cúmulo denso de linfocitos T derivados de la médula ósea. La médula se tiñe más tenuemente, está poblada de forma más escasa por linfocitos y también contiene macrófagos y células dendríticas. El componente epitelial del timo deriva de invaginaciones del ectodermo en el cuello y el tórax del embrión, que forman estructuras denominadas bolsas braquiales. Las células epiteliales de la corteza tímica producen la interleucina 7, que es necesaria en fases tempranas del desarrollo del linfocito T, y en estas células también presentan antígenos propios a los linfocitos T en su desarrollo durante su maduración. La interleucina 7 es una glucoproteína secretada por las células del estroma del timo, del vaso y de la médula ósea. Funciona como un factor de crecimiento para los precursores de células T y B. La célula epitelial tímica medular se encuentra solo en la médula, desempeña una función especial en la presentación de antígenos propios a los linfocitos T en desarrollo y provoca su eliminación. Este es uno de los mecanismos que aseguran que el sistema inmunitario siga tolerando los antígenos propios. El timo recibe un denso aporte vascular y vasos linfáticos eferentes que drenan a los ganglios linfáticos mediastínicos. El síndrome de George es un trastorno hereditario de la inmunidad de los linfocitos T causado por un fallo en el desarrollo del timo. Estos pacientes sufren una deficiencia de linfocitos debido a una delección cromosómica que suprime los genes necesarios para el desarrollo del timo. Los linfocitos en el timo, también conocidos como timocitos, son linfocitos T en varios estadios de maduración. A medida que los timocitos maduran, migran hacia la médula, de modo que la médula contiene la mayor parte de los linfocitos T maduros. Las células más maduras procedentes de la médula ósea entran en el timo a través de la sangre y su maduración comienza en la corteza. Solo salen del timo linfocitos T maduros y entran en la sangre y los tejidos linfáticos periféricos. Los órganos linfáticos secundarios o periféricos, como los ganglios linfáticos, el vaso y componentes del sistema inmunitario mucoso, son los lugares donde se inician y desarrollan las respuestas a antígenos extraños. Estos órganos se organizan desde el punto de vista anatómico en formas que optimizan las interacciones celulares necesarias para el inicio de las respuestas inmunitarias innatas. Por su distribución, los órganos linfáticos se clasifican en encapsulados, que son los ganglios linfáticos, y el vaso; parcialmente encapsulados, que son los órganos linfoides asociados a mucosas, y son las amígdalas palatinas, las linguales y las faringias; los nódulos aislados en el tubo respiratorio y el digestivo; y los nódulos agregados en placas en el intestino. Los no encapsulados, a diferencia de los órganos linfoides encapsulados como los ganglios linfáticos y el vaso, estos no están rodeados por una cápsula fibrosa, y son el tejido linfoide asociado a bronquios y el tejido linfoide asociado al intestino. Los órganos linfoides encapsulados son los ganglios linfáticos, y estos son órganos linfáticos secundarios vascularizados y encapsulados con características anatómicas que favorecen el inicio de respuestas inmunitarias adaptativas frente a antígenos transportados por los vasos linfáticos desde los tejidos. Un ganglio linfático está rodeado de una cápsula fibrosa, por debajo de la cual hay un sistema sinusal recubierto de células reticulares unidas por fibrillas de colágeno y otras proteínas de la matriz extracelular, y lleno de linfocitos, macrófagos, células dendríticas y otros tipos celulares. Los linfocitos aferentes se vacían en el seno subcapsular y la linfa puede drenar desde allí directamente hacia el seno medular, conectando y después salir del ganglio linfático a través de los
linfáticos eferentes. Un ganglio linfático está rodeado de una cápsula fibrosa por debajo de la cual hay un sistema sinusal recubierto de células reticulares unidas por fibrillas de colágeno y otras proteínas de la matriz extracelular y lleno de linfocitos, macrófagos, células dendríticas y otros tipos celulares. Los linfocitos aferentes se vacían en el seno subcapsular y la linfa puede drenar desde allí directamente hacia el seno medular conectando y después salir del ganglio linfático a través de los linfáticos eferentes. En el cuerpo humano hay aproximadamente 500 ganglios linfáticos. Los macrófagos que hay en el seno subcapsular proporcionan una función importante de fagocitosis y eliminación de microorganismos infecciosos que pueden reconocer gracias a una amplia variedad de receptores de superficie. La corteza externa contiene agregados de células denominados folículos que están poblados sobre todo de linfocitos B. La corteza situada alrededor de los folículos, conocida como corteza parafolicular, paracorteza o zona de linfocitos T, está organizada en cordones con abundantes proteínas de la matriz extracelular y fibras, y está poblada sobre todo por linfocitos T. El desarrollo de los ganglios linfáticos, así como el de otros órganos linfáticos secundarios, depende de las células inductoras del tejido linfático y de las acciones coordinadas de varias citocinas, quimiosinas y factores de transcripción. El vaso es un órgano muy vascularizado, pesa aproximadamente 150 gramos en los adultos y se localiza en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Sus funciones son eliminar células sanguíneas viejas y dañadas y partículas como inmunocomplejos y microbios opsonizados de la circulación, y también iniciar respuestas inmunitarias adaptativas frente a antígenos de transmisión hemática. El parénquima esplénico del vaso cuenta con una pulpa roja y una pulpa blanca. La pulpa roja está compuesta sobre todo de sinusoides vasculares llenos de sangre. La sangre entra en el vaso a través de una sola arteria esplénica que atraviesa la cápsula en el ilio y se divide en ramas cada vez menores que permanecen rodeadas de trabéculas fibrosas, protectoras y de apoyo. Los macrófagos de la pulpa roja sirven de filtro importante para la sangre, eliminando microbios, células dañadas y microbios cubiertos de anticuerpos opsonizados. La pulpa blanca es rica en linfocitos y contiene las células que median las respuestas inmunitarias adaptativas a antígenos transportados por la sangre. En la pulpa blanca hay muchos grupos de linfocitos muy apretados que aparecen como nódulos blancos contra el fondo de los sinusoides vasculares. La pulpa blanca se organiza alrededor de arterias centrales, que son ramas de la arteria esplénica, diferentes de las ramas que forman los sinusoides vasculares. Una región de células especializadas que rodea el seno marginal, denominada zona marginal, forma límite entre la pulpa roja y la blanca. La arquitectura de la pulpa blanca es análoga a la organización de los ganglios linfáticos con zonas de linfocitos T y B segregados. Órganos linfoides parcialmente encapsulados. Los nódulos agregados en placas de Pleyer en el intestino. Se pueden dividir en dos grandes grupos, en formaciones linfoides individuales que engloba a los acúmulos sueltos en el conectivo y a los linfocitos intraepiteliales situados por encima de la membrana basal entre las células del epitelio, y en acúmulos linfoides organizados que se encuentran a nivel del digestivo, anterior, tánsilas o amígdalas, medio placas de Peyer y posterior apéndice vermiforme. Las placas de Peyer se encuentran en su mayoría en el colión del ilion. Contienen folículos linfoides que se introducen en la submucosa. Los nódulos aislados en el tubo respiratorio y el tubo digestivo se disponen en el conectivo de las ramificaciones de bronquios y bronquiolos, zona de turbulencia del aire, que es donde mejor se captan los antígenos. Su estructura es igual que el de las placas de Peyer, y también hay acúmulos de células en el conectivo de alvéolos y cavidad pleural. Las amígdalas palatinas, linguales y faringias actúan como una primera línea de defensa contra patógenos que ingresan por la boca y la nariz. Órganos linfoides no encapsulados. El tejido linfoide asociado a bronquios forma parte del tejido linfoide asociado a la mucosa y consiste en folículos linfoides en los pulmones y bronquios. Es un sitio de cebado eficaz de las respuestas inmunitarias mucosas y sistémicas.
Tejido linfoide asociado al intestino constituye la parte más extensa y compleja del sistema inmunitario y es capaz de discriminar de forma eficaz entre patógenos invasivos y antígenos inocuos. La última clasificación de los órganos linfáticos son los terciarios. Estos se desarrollan después del nacimiento en un sitio donde existe una respuesta inflamatoria no resuelta y se caracterizan por un infiltrado persistente de células inmunitarias, neoformación de vasos linfáticos y de vénulas de endotelio alto. También son conocidos como tejidos ectópicos linfoides. El desarrollo de estos órganos se relaciona con enfermedades en las cuales existe una estimulación permanente del sistema inmunológico. Algunos estímulos que pueden desencadenar la formación de órganos linfoides terciarios son infecciones crónicas o persistentes, autoinmunidad, cáncer, causas ambientales e injertos.